Buen día, mis amados, bienvenidos. Qué lindo poder verlos a cada uno de ustedes. Qué maravilloso es compartir esta vida, este camino llamado Cristo con cada uno de ustedes. El 31 el Señor me despertó muy temprano, en la mañana, en la madrugada, y comenzó a ministrarme sobre el año 2021. Y comencé por Él guiándome en una evaluación de su gracia soberana, maravillosa, de lo que pasó en este año. Cómo nos guardó, cómo nos libró, cómo nos fortaleció, cómo nos sustentó en tiempos de crisis. Pero también el Señor me llevó a hacer una evaluación de mi vida, de mi caminar. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando de hacer una evaluación desde la crítica o desde la condenación para sentirnos culpables, sino una valoración, una evaluación desde la nueva creación y desde la nueva naturaleza, pero con sinceridad, viendo en qué me estanqué, en qué muchas veces nos estancamos, en qué muchas veces nos enrolamos, en qué muchas veces nos distraemos y dejamos lo más importante, que es que esta vida poderosa siga creciendo en nosotros. Entonces, vamos a ver hoy 3 puntos de un mensaje que he titulado La confianza trasciende el tiempo y las generaciones. La confianza en Dios, mis amados, trasciende los tiempos, sean buenos, sean difíciles, trasciende los tiempos y las generaciones. Entonces, el 31, charlando un poco con algunos hermanos, estábamos hablando que la gente para comenzar un año muchas veces espera alguna palabra de los profetas que le digan cómo les va a ir. Y nosotros podemos ver que desde el plano eterno ya nos fue. Desde el plano eterno ya nos fue bien, porque estamos en Cristo. Desde el plano eterno ya la hicimos, porque estamos en Cristo. Desde el plano eterno ya somos más que vencedores en Él. Ahora, desde el plano terrenal, natural, ¿cómo piensa que le va a ir? Desde el plano del Espíritu ya le fue. Está en victoria, porque está en Cristo. Pero desde el plano natural, desde el plano terrenal, ¿sabe qué? De acuerdo a la revelación que usted tenga de esta vida que porta, de acuerdo a la revelación que usted tenga de esta realidad eterna y consumada y poderosísima. Porque si nuestra mente no es liberada de esquemas, de fortalezas, de argumentos, de paradigmas, nos va a paralizar el temor. No vamos a avanzar, nos vamos a quedar en emociones, en ansiedad, en temor. Y esos son pesos que no nos dejan correr esta carrera, que no nos dejan caminar, que no nos dejan volar. Vamos a hablar en Isaías 40, nos habla: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, lo subrayé, porque los peros de Dios
En la Biblia tenemos los peros de Dios y los peros que nos competen a nosotros. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A mí me impacta y amo de Dios oír su voz. Vivo para oír su voz, deseo oír su voz. Me impacta lo que es real, me impacta su gracia maravillosa, que no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino de Él, esa gracia maravillosa. Me impacta su paciencia, me impacta su amor, ese amor incondicional, ese amor inalterable. Nada lo altera. Lo que hagamos o que dejemos de hacer no altera su amor. Pero ¿sabe qué? Me ha impactado de Dios. Y lo he dicho hace mucho tiempo, el respeto que tiene por nosotros. Dios nos ha dado dignidad, nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes, nos ha dado autoridad. Pero ¿sabe qué? A pesar de todo lo que nos ha dado un libre albedrío. Y Él respeta ese libre albedrío. Él nos respeta. Qué maravilloso que es Dios. Me ha impactado que Dios, el Dios eterno, poderoso, el que creó todas las cosas, el micro, el macro, todo, nos respete. Me impacta el respeto de Dios hacia mi vida. Como Él nunca nos impone nada, como nunca nos obliga. ¿Sabe qué hace? Nos conquista. A la medida en que podemos entender, a la medida en que podemos andar, Él va conquistando nuestro corazón. Qué maravilloso que es Dios. Entonces, mis amados, mucha gente, al conocer esta gracia, este amor, muchos que no han entendido, que no han renovado su entendimiento, no lo valoran y lo devalúan. Si Dios me ama, vivo como quiero, hago lo que quiero. Total, Dios me ama. Y es verdad. Pero la gente entendida, que valora el amor del Padre, que valora el amor de Dios, ¿cómo irá a responder? ¿Cómo irá a responder a este amor? Y mientras hacía este mensaje, el Espíritu me dio un versículo que está en Efesios 6, 24, y dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Dios nos ama con un amor incondicional e inalterable. Y por su gracia y por la vida que portamos, ¿sabe qué? Nosotros también podemos amar a Dios así. ¿Por qué? Porque dice que Dios nos amó primero. ¿Por qué le amamos? Porque Dios nos amó primero y nos estableció esa naturaleza de ese amor verdadero, no un amor condicional, no un amor humano, el amor ágape. Y en esta mañana el Señor nos dice, como le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, en el griego, ¿me agapeas? Como decir, y está en el griego así. No le está diciendo: me amas con tu amor que me falló hace unos días, con tu amor que me negó hace unos días. Pedro, ¿me amas? Mis amados, es verdad que estos años 20, 21 han sido años muy intensos, fuertes, pero han sido años gloriosos,
de alineamiento, de entrenamiento, de vivir por fe, porque a eso nos lleva Dios. O vivimos por fe o morimos. Esto tiene que ver con la fe. Esto tiene que ver con creer a Dios. ¿Y la fe en qué se basa? En entender, en saber cuánto nos ama Dios, pero también en conocer la palabra, esta verdad poderosa, absoluta, en conocer a Cristo. Él es la palabra, Él es la verdad absoluta. Entonces, con tantas situaciones difíciles que pasamos los seres humanos, y no exime a los hijos de Dios también pasarlas, si no estamos anclados en la verdad presente, si no estamos anclados en la realidad de Cristo en nosotros, ¿qué va a pasar? Nos vamos a desanimar, nuestra visión se va a entorpecer, vamos a perder la perspectiva de las cosas de arriba. Y vamos a desconfiar de Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando perdemos la confianza en Dios? Vamos a vivir en estrés, en ansiedad, en afanes. Cuando la Biblia dice que el que conoce a Cristo entra en su reposo. Qué maravilloso es, aún en tiempos de angustia, vivir en descanso, vivir en reposo. Porque el reposo no es un día, no es una cama, no es una cuenta llena en los bancos. El reposo es Cristo. El reposo es Cristo. Entonces, mis amados, para iniciar este mensaje, tengo 3 puntos. Y el primero es lo que nos dice el profeta Isaías. En cambio, aquí es otra versión, en la Reina Valera dice, pero los que esperan. En esta versión dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto con alas de águila. Ese es mi primer punto. Volarán alto con alas de águila. Nosotros podemos ver en este versículo la poesía hebrea. Usted sabe que la poesía hebrea es un género literario que está en casi la 3ª parte de la Biblia y expresa sus ideas hablando en paralelismos, acrósticos, y generalmente los paralelismos, por ejemplo, este es un paralelismo emblemático, porque el primer punto lo hace en un sentido figurado, o nosotros vamos a volar. Levantarán las alas como las águilas y volarán alto. Esto nos está hablando de una vida en el Espíritu, porque los nacidos de nuevo son como el viento. Por favor, Juan 3:8. Eso dice, Jesús le estaba hablando a un conocedor de la ley que no sabía por qué él podía hacer las cosas que hacía. No lo había conocido como Señor, sino como Maestro. Entonces Jesús le habló claramente. Lo que te falta, aunque conoces toda la ley, es nacer de nuevo. Porque ¿qué característica tienen los que nacen de nuevo? Y el hombre, aunque era muy docto en las letras, en la ley, no tenía la revelación en el Espíritu. Y le pregunta y le dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo, siendo grande, siendo viejo? Y el Señor le habla y le dice, de cierto te digo, que los que no nacen del agua y del Espíritu no pueden entrar en el reino de los cielos.
Entonces, nacer de nuevo, ¿qué es? Aceptar la vida de Cristo en nuestro corazón. Y estos son los que son como el viento. Por eso es que la palabra dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Mis amados, el único elemento que no es arraigado a la tierra es el viento. El agua está arraigado a la tierra. Montañas están arraigadas a la tierra. Plantas están arraigadas a la tierra. El único elemento que no está arraigado a la tierra es el viento. Y esto nos habla claramente de esta vida en el Espíritu, que no está arraigado, esa es la meta, no está arraigado a nada aquí en esta tierra, porque su arraigue es de otra dimensión, su arraigue es en el Espíritu, es en la eternidad, es en la obra consumada de Jesucristo en la cruz. Entonces, escribí algunas cosas que no me quiero olvidar. Es muy importante entender que nosotros somos de arriba. Nosotros somos de arriba. Jesús le habló claramente a los fariseos que no aceptaban a Cristo, que no creían en Él, y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Entonces, ¿qué significa eso? Que los que estamos en Cristo somos de arriba, somos como el viento, no vamos a estar arraigados a nada que nos ate a esta tierra. El Espíritu Santo inspiró al profeta a escribir este maravilloso pasaje, hablando en sentido figurado. Volar como las águilas, esto lo podemos interpretar como la vida en el Espíritu. ¿Por qué? Las águilas vuelan por encima de las tormentas y utilizan más bien los vientos contrarios. Esto los impulsan por encima de las tormentas. Y así es la vida en el Espíritu. Nada nos puede mover de nuestra posición en Cristo. Nada. Cuando lo entendemos, cuando entendemos en quién estamos, ya que comprendimos que somos más que vencedores por el amor con que Él nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Entonces, después de la cruz, nos tiene que quedar algo muy claro. Nosotros no somos pecadores perdonados. Somos una nueva creación. Somos una nueva creación y tenemos una nueva naturaleza y por lo tanto un nuevo destino. ¿Y sabe cuál es ese destino? El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo y dijo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que Él conoció también los predestinó. Ahí no está hablando de una elección arbitraria. A este escojo, a este más buenito, a este que se portó bien. No, no, no. Como hablamos domingo anterior. Él no vino por los buenos ni por los que se portaban bien. Él vino por aquellos que lo escupieron, que le clavaron los clavos, que lo injuriaron, que lo maltrataron, que lo aborrecieron. Vino a salvar a la humanidad. Entonces, los predestinó para que sean conforme a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro destino. Que cuando te vean, vean a Cristo. Que cuando hables, la palabra que salga de tu boca sea la palabra cierta, acertada. Isaías el profeta dijo, Dios me ha abierto el oído para oír, para hablar palabras al cansado. Amados, este tiempo hay una generación cansada.
Hay una generación que se ha cansado. Por eso es que comenzamos diciendo, Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y este cansancio, no estoy hablando del cansancio físico, porque ese es parte de la vida y es parte del trabajo que hacemos, que realizamos. Ese cansancio físico se cura con sueño, se cura con descansar, obviamente, en Él. Pero este cansancio del alma, este cansancio de la mente, solo se cura con Cristo. ¿Y saben qué? Este cansancio no respeta edades. Si ustedes se fijan en la palabra que hemos leído, dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Amados, es que hay una generación de jóvenes hoy, estaba escuchando en las noticias, que está muy preocupado, que están con ansiedad y que están con depresión algunos y que no quieren ni casarse ni tener hijos porque están preocupados por los cambios climáticos y por todo lo que está sucediendo en la tierra. ¿Se imaginan? Porque no tienen una perspectiva de arriba. Entonces, este cansancio no respeta edades. Nosotros vemos adolescentes deprimidos, jóvenes deprimidos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, por favor diga conmigo, pero los que esperan, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas y levantarán sus alas como las águilas. Entonces, nosotros somos de arriba. La dimensión en la cual nos movemos es la dimensión del Espíritu, es la dimensión de lo consumado. Entonces, que nos quede bien claro que no somos pecadores perdonados, somos una nueva creación. Dios nos creó de nuevo, nos dio una nueva naturaleza, santa, sin pecado. Y usted dice, pero yo sigo haciendo ciertas cosas. Sigue hasta que su entendimiento sea renovado, sea alineado a esta realidad, hasta que de verdad comencemos a amar a Cristo, a que nos duela el pecado. Entonces, levantar alas como las águilas tiene que ver con renovar y ajustar el entendimiento a esta realidad que nos describe como de arriba. Porque ¿cuál cree usted que es el efecto que produce ignorar las cosas de arriba? ¿Cuál es el efecto de no vernos como de arriba? Cuando hablo de arriba, ya lo dije, estoy hablando de nuestra posición eterna, de nuestra posición espiritual, de nuestra posición en Cristo. ¿Sabe por qué es importante entender esta posición? Porque si no, nos vamos a estar evaluando como personas, como seres que ya no somos, recordando siempre lo que hicimos, lo que pasó, culpándonos siempre en condenación. Y me pasa, pero ya entendí. Y comienzo a declarar la palabra. Y la palabra dice, no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la clave de una vida de arriba? Entender nuestra posición en Cristo, saber que estamos en Él. El problema es que si nuestro origen no lo vemos por el Espíritu, no creeremos que fuimos trasladados, espiritualmente hablando, de una potestad de engaño, de oscuridad, a un reino de luz,
a un reino del gobierno de Dios. Entonces nuestra visión debe ser eterna, como alguien que sabe que pertenece a otra dimensión, pero también sabe que está viviendo una experiencia terrenal, porque no vamos a quitar que vivimos en esta tierra. El Señor le dijo a su Padre, Jesús antes de partir, de ir a la cruz, dijo, Padre, no los saques del mundo, pero guárdalos del mal. Guárdalos de la contaminación de este sistema de pensamiento que orienta la conducta. Una conducta generalmente, pensamientos generalmente contrarios a la voluntad del Padre. Si usted ve, el apóstol Pablo muy poco en sus cartas habla de Satanás. Lo que más habla y lo que él entendió es lo que se opera en la mente. Son los paradigmas, son las estructuras religiosas que tenemos en la mente. Y él dijo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el poder que tenemos dentro? Para que cuando vengan esos paradigmas, esas ideas, esos engaños a tu mente, ese desánimo, ese desaliento, esa culpabilidad, esa condenación, o ese no puedo, comiences a decir, no hay condenación para los que están en Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Fíjese, mis amados, que cuál es la lucha que viven las naciones, que vivimos las naciones en este tiempo. La lucha es ideológica. Hay tantas ideologías que la gente ingenua, que la gente que está con una mente entenebrecida, engañada en la vieja naturaleza, acepta, va aceptando y se va volviendo la nueva normalidad. No, yo no lo acepto. Porque Cristo nos llamó a ser sal y a ser luz en esta tierra. Y comienzan a aceptar la nueva normalidad. A lo bueno lo llaman malo hoy. Y a lo malo lo llaman bueno. Hable usted la palabra, hable cosas buenas. Y lo van a mirar raro, retrógrada, antiguo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Discriminador, está discriminando personas. No, amados, no discriminamos a nadie. ¿Saben qué? Hablamos la verdad por amor, para que esa gente que está con ideologías engañosas puedan conocer su identidad, puedan salir de sus encierros y sus engaños y puedan volar como las águilas, puedan ser libres como el viento. Oh, amados, no oímos, oímos el sonido del viento, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así son los nacidos del Espíritu. Entonces, estamos viviendo una experiencia terrenal temporal desde una realidad eterna. Y usted me puede decir, oiga, no exagere. ¿Y saben qué? No estoy exagerando nada. Porque nuestra vida en esta tierra es muy corta para la eternidad, comparado con la eternidad. ¿Cuánto vivimos aquí? 80, lo máximo por la ciencia, por lo que ha avanzado la tecnología, hasta 100 años. Pero yo le pregunto, ¿qué es 100 años para la eternidad? ¿Qué es 100 años para la eternidad? 80, 100 años es como un abrir y cerrar de ojos.
Es como la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por minuto. Y va a pasar nuestra vida. Moisés dice, y vamos a volar. Y para que podamos comprender lo que hablamos, está en las Escrituras. Moisés habla de la eternidad, pero el apóstol Pablo también, Pedro. Segunda de Pedro 3. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Uno que se quiso hacer el chistoso con el Señor dijo, si un día para el Señor es 1000 años, voy a pedirle, Señor, dame unos centavitos. Y el Señor le respondió, espérame unos minutitos. Un minuto para Dios, si un día son 1000 años. Amados, esta es una realidad. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué importante es entender el arrepentimiento desde una mente que se renovó. Por eso el apóstol Pablo tanto repite en varias cartas. Habla en Efesios, habla en Corintios, habla en Colosenses. Y nos dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprender cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Qué maravilloso es caminar en la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Eso te da estabilidad. Yo no me muevo si no le pido al Señor y le digo, Señor, quiero tu voluntad. Móstrame lo que es tu voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es un testimonio para cuando algo suceda en el proceso, nosotros podamos decir, un momento, Dios me dijo, Dios me habló, yo le he creído, estoy confiando en Él. Entonces, mis amados, nosotros somos de arriba. Somos de esa generación que está entendiendo, que está renovando su entendimiento para caminar, para volar, para correr esta carrera con fe, con paz. Por lo tanto, si entendemos que somos de arriba, debemos buscar las cosas de donde pertenecemos. Y nos los dice el apóstol Pablo en Colosenses 3. Habla y dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentre su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y entendiendo que somos de arriba, nos vamos a evaluar de una manera diferente a como nos evaluábamos antes. Fíjese cómo muchas veces nos maltratábamos y maltratábamos también a nuestros hijos. Sos tal, no lo hiciste bien, sos tanto, no. Vamos a entender y vamos a ver cómo Dios nos ve. ¿Cómo Dios nos ve? Completos en Cristo, perfectos en Cristo. Y eso es lo que fortalece el alma, alinea el espíritu para caminar en esa realidad.
Amados, si no entendemos que somos de arriba, podemos conducirnos como necios, cuando se nos ha dado la sabiduría para conducirnos como sabios. Y aquí está el reto. Aquí hay un reto. ¿Cuál es el reto? La Biblia nos habla de dos tipos de sabiduría. Y justamente una sabiduría de abajo, terrenal, y una sabiduría de arriba, celestial. Entonces, nosotros podemos ver, podemos entender que esta sabiduría humana está condicionada. Esta sabiduría humana está condicionada por argumentos, por esquemas, por estructuras. ¿Y en base a qué? En base a la religión, en base a la cultura, en base a lo que aprendimos de algún mentor. Y yo le pregunto algo. Nosotros hemos conocido y he estado leyendo de muchos pensadores extraordinarios, muchos filósofos griegos que hablan cosas maravillosas, que utilizaban su mente de una forma muy amplia. Por ejemplo, Albert Einstein, que dice que su nivel neuronal, de su potencialidad en su cerebro era el máximo nivel. Pero investigando también entendí que nos las charlaron, que dijeron muchos mitos que no son real. Dijeron que el cerebro humano solamente puede su potencialidad puede operar hasta el 7% en los más inteligentes o hasta el 10%, decían de Einstein. Pero investigando no había sido así. ¿Saben qué? Todos los seres humanos operamos en el 100% de nuestro cerebro. Acuérdese, así nos creó Dios. En todas las áreas. Puede buscarlo en Google, porque ahí busqué y vi varios artículos sobre esto. Pero aunque operemos en el 100% de nuestro cerebro, todavía sigue siendo una sabiduría de abajo, una sabiduría terrenal. Y yo le digo, nosotros podemos respetar y admirar a estos grandes pensadores, pero ¿usted se dejaría guiar por alguno de ellos? Sinceramente, ¿se dejaría guiar? ¿Se dejaría conducir su vida por alguno de ellos? Los entendidos en el Señor no creo que lo hagan, porque nuestra vida ya tiene una guía y dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay una sabiduría terrenal que si usamos el 100% de nuestro cerebro, que sí que lo usamos, y dice que aun cuando estamos durmiendo, sigue trabajando nuestro cerebro. Es maravilloso lo que ha descubierto la ciencia ahora con la nueva tecnología. Entonces, por lo tanto, el Señor nos llama a salir de un enfoque de abajo. El enfoque de abajo tiene que ver mucha gente, y conocemos mucha gente muy inteligente, pero emocional. Sus emociones, sus sentimientos viscerales lo traicionan en algún momento. ¿Por qué? Porque no está la naturaleza de Cristo. Entonces, debemos salir de un enfoque emocional de ingenuidad y tomar posesión de la mente de Cristo. Cristo se nos entregó por completo, no solamente un dedo, todo en la cruz. Y nos dio su mente, la mente de Cristo. Entonces, aquí vamos a ver estas dos sabidurías. Santiago 3 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si tenéis, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad,
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esta es la sabiduría de abajo, mis amados. Podemos ser muy inteligentes, muy estudiados, pero si opera en nuestro corazón rencor, falta de perdón, temores, dudas, ansiedades, eso nos van a extenuar. Hay tanta gente cansada por la operación de su alma, pero el Señor nos da promesas maravillosas. Habla en Jeremías y dice: satisfaré el alma cansada, saciaré el alma afligida. Y yo preguntaba, porque eso era Antiguo Testamento, Señor, ¿cómo? Y la respuesta siempre es Cristo. Vengan a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él es la respuesta, mis amados, para todo. Es Cristo. Entonces, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús en el Sermón del Monte. Entonces, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero ahora vamos a constatar con la sabiduría de arriba, la mente de Cristo. Primera de Corintios 2 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mis amados, que en este nuevo año usted pueda apropiarse de esta realidad. Usted tiene la mente de Cristo, una mente gubernamental, una mente que no tiene límites, una mente ilimitada. Una mente que no tiene paradigmas, ni fortalezas, ni estructuras. Una mente que no lo va a detener, porque este es un año de avance. Así que seguimos al segundo punto. Vamos a tratar de hacerlo más rápido. Correrán y no se cansarán. Desde el fundamento y posición de arriba, desde la nueva creación, es que podemos correr la carrera sin cansarnos. ¿Por qué? Porque nuestra mente va a operar en la dimensión de lo eterno, en descanso y sin límites, ni condicionamientos, enfocados solamente en la verdad, la gracia y la fe, obedeciendo el deseo del Padre, que es manifestar al Hijo, que es llevar esta palabra de verdad, que es llevar esperanza al que ya no tiene. ¿Y sabe qué? Vamos a eliminar los pesos innecesarios, como guardar rencor, no perdonar, andar enredados y distraídos en cosas que no edifican, perdiendo el tiempo. Amados, el tiempo es el recurso no renovable más caro. No podemos perder el tiempo. Pero ¿sabe qué? Una mente enfocada
puede redimir el tiempo. De verdad, puede redimir el tiempo. Y aquí, cuando operamos desde la mente de Cristo, vamos a redimir el tiempo. Porque redimir el tiempo tiene que ver con la administración de nuestro entendimiento. Amados, necesitamos revalorizar la palabra. Mucha gente escucha la palabra, pero no la valoriza. Y este es un tiempo para revalorizar la palabra. A veces lo que no entendemos lo desechamos. Seamos humildes. La palabra dice que recibamos con mansedumbre esta palabra de verdad que puede salvar nuestras almas. Porque tenemos muchos cuestionamientos y nos perdemos de la esencia. Entonces, Hebreos 12:1 nos dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Amados, este año despojémonos. Yo también me incluyo en esto. Despojémonos, ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabe qué le dijo Dios a Caín? El pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. Porque ya había una promesa, que la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la simiente de la serpiente. Entonces, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hago una pregunta. ¿Usted ha visto algún corredor victorioso que lleva cosas pesadas cuando corre? No. Dice que los últimos trajes en las Olimpiadas de los corredores es con un material tan liviano que no moleste para nada. No, porque su enfoque está en una sola cosa: vencer la carrera, llegar a la meta. Pero nuestro enfoque no está en vencer, porque ya somos más que vencedores, ¿o no? Somos más que vencedores en Cristo Jesús, si lo creemos. Por eso es que necesitamos tener la mente de Cristo, para apropiarnos de lo que ya somos. Porque si la palabra lo dice, es que es así. Nuestra meta, como dije en el video que grabamos para la iglesia, no es el cielo, porque ya lo tenemos. ¿Cuánta gente, mis amados, se conforman con vivir una vida aquí como sea, a su manera, como dijo Frank Sinatra, y solamente llegar al cielo algún día? No, la vida eterna comienza aquí. El cielo es donde está Cristo, y si Cristo está en nuestro corazón, el cielo comienza aquí. La meta no es el cielo, la meta es manifestar a Cristo, su carácter, su amor, su gracia, su perdón, su bondad. La meta es caminar unidos como ese hijo corporativo que va creciendo, se va formando hasta la estatura, hasta la plenitud de Cristo Jesús el Señor. Esa es nuestra meta. El apóstol Pablo dice, Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Antes creía que el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús era otra cosa, pero he entendido que el premio es manifestar al Hijo, manifestar a Cristo, que otros puedan ver a Cristo, porque de eso se trata el amor, de que otros puedan disfrutar lo que nosotros disfrutamos. Entonces, aquí 1 Corintios 9 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio. Corred, amados, a los que me están viendo por el internet, por la televisión. Corramos de tal manera que obtengamos el premio, entendiendo que el premio es que todos puedan ver a Cristo a través de nosotros. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Corramos este camino en la fe, no de cualquier manera, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, dice el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo. En otra versión, someto mi cuerpo, porque ya no podemos ir a la religión de los que se latigaban en la espalda para ser más santos. Ninguna cosa que opera externamente de nosotros nos puede santificar. Ningún sacrificio puede operar, dijo el apóstol Pablo en Colosenses, contra los apetitos de la carne. Eso solo fue en la cruz. Y cada día, la presencia de Dios en nuestras vidas. Que en este año, digamos como dijo Moisés, Señor, prefería él quedarse en un desierto que caminar sin la presencia de Dios. Y dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Amados, que la presencia del Señor sea que corone cada día nuestras vidas, su manifestación. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y no es eliminado de la salvación, sino del servicio. Porque, por ejemplo, aquí escribí algo, los profesionales que avanzan y se mantienen vigentes en el tiempo y son requeridos son aquellos que se actualizan constantemente. Usted si va a consultar a alguno, va a ser alguien con experiencia, sí, pero también que esté actualizado con los avances de la ciencia y de la tecnología. Es verdad. ¿Por qué? Porque nuestra vida vale. No voy a buscar cualquier persona. Pero así la vida de la iglesia también vale. Por eso los que edificamos necesitamos tener la revelación del Hijo. Levantar a la iglesia y alinear a la iglesia a la realidad eterna. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, según de Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. A todos aquellos que no están desenfocados, a todos aquellos que sí lo están esperando. Porque si se cumplió la profecía de que Él iba a venir, iba a nacer de una virgen, también se va a cumplir la profecía que Él volverá por segunda vez a llevar a su iglesia. Y cuando yo vuelva, dijo, los tomaré a mí mismo. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué? Que se cumplió la meta, que Él nos ve en Él mismo. Va a venir a llevarnos a Él mismo. Entonces, amados, peleemos la buena batalla, sigamos corriendo la carrera, enfocados en Cristo, no en lo que no aprovecha. No perdamos tiempo, ya que el tiempo no se puede recuperar. Solamente lo podemos redimir cuando nuestra mente comienza a ser renovada. Y estaba viendo una información del 2005, porque para hacer un buen tiempo en carretera, todos los que manejan aquí, José Alfredo sabe, y Tania, es necesario conocer el camino y un buen camino. Obviamente, también no podemos decir del vehículo ni del conductor, obviamente que es necesario, pero por más que el vehículo sea lo máximo, que esté en buenas condiciones, el conductor de igual manera.
Si el camino está mal, vamos a perder tiempo. Si no conocemos el camino, ¿cuántas veces me he perdido y he volteado, he llegado tarde a reuniones? Porque no conocía el camino. Entonces, para terminar, caminarán y no se fatigarán. Juan 14, 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es muy importante para redimir el tiempo conocer el camino. Si queremos ir a algún lado, debemos tener la dirección exacta del camino. Y este es Cristo cuando se nos revela. Ya la hicimos. Ya vamos a establecernos, vamos a permanecer en este camino. Entonces, caminamos en este camino maravilloso llamado Cristo. Y no nos vamos a detener con cosas pasajeras, infructuosas, decadentes que ofrece el sistema. Vamos a permanecer con nuestra mirada puesta en Jesús. Y aquí Proverbios 15, 24 nos dice: el camino de la vida es hacia arriba. ¿A quiénes? Al entendido. Importante, amados, que nuestro entendimiento se renueve. El camino de la vida, ¿de quién está hablando? Cristo. ¿Es hacia dónde? ¿A dónde te lleva Cristo? Cristo te alinea y te enfoca en la realidad consumada, en la realidad eterna. Por eso es que el camino de la vida es hacia arriba, hacia los entendidos. ¿Para qué? Para apartarlos de la muerte. Seol habla de muerte. Entonces, termino este mensaje hablando de un hombre enfocado, que no se desenfocó, que caminó en el Señor. Estoy hablando de Enoc. Espectacular. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Oiga, ¿de qué nos está hablando este hombre? Caminó con Dios 300 años. Nos está hablando de comunión, de perseverancia, de fe, porque también está en la galería de la fe. Nos está hablando de obediencia. Nos está hablando de amor, de amar a Dios con ese amor inalterable.